El Centro Cultural Hebraico Bnei Sion presenta su programa Buscando Nuestras Raíces Hebreas. Con ustedes, el Dr. Dan Ben Abraham. Shalom. En nuestra clase pasada anunciamos que estaríamos estudiando un concepto hebreo sumamente importante, el concepto de evangelio. ¿Qué significa evangelio en su raíz hebrea? ¿Qué es el evangelio? Dos cosas importantes ya fueron explicadas. Primero, que tenemos que analizar las palabras y enseñanzas de Yeshua en su contexto hebreo original. Dicho de otra manera, si quitamos la realidad de esa época, si quitamos la presencia romana dominando políticamente toda aquella región y por supuesto Israel, si quitamos el templo y todo lo que tenía lugar alrededor del mismo, si quitamos las diferentes sectas judías de aquel momento, si quitamos la sinagoga, los rabinos, las escuelas rabínicas del pensamiento judío expansivo, multifacético de aquellos días, etc., destruimos el entorno histórico natural donde Yeshua nació, estudió, se formó y enseñó, y consecuentemente creamos otro Jesús y otro evangelio diferente al original. Rabino Shaul de Tarso, cuando habló con los líderes mesiánicos del primer siglo, precisamente les transmitió esa probabilidad, que se levantaran de entre ellos mismos maestros que se desviaran de la sana doctrina recibida y entonces hablaran de otro Jesús, de otro evangelio, de otro espíritu. Observa la preocupación del rabino Shaul de Tarso, que se levantaran maestros y falsos profetas que crearan otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu que el que Yeshua había enseñado y predicado. Cuando quitamos, toda la realidad histórica de la vida de Yeshua, es decir, la realidad de su época, si quitamos la presencia romana dominando a Israel, si quitamos el templo y todo lo que tenía lugar alrededor de la vida religiosa nacional judía de aquella época, si quitamos las diferentes sectas judías del momento, si quitamos las sinagogas, sus funciones, si quitamos las escuelas rabínicas del pensamiento judío extremadamente expansivo y multifacético de aquellos días, destruimos el entorno histórico natural que produjo a Yeshua, donde Yeshua nació, estudió, se formó y enseñó, y por tanto creamos otro personaje, otro Jesús, otro evangelio. Esto es precisamente lo que ocurrió siglos más tarde, asunto que vamos a estudiar, porque piensa en esto. Si los primeros discípulos de Yeshua, si los primeros cristianos, por decirlo de una forma que todos puedan entenderme, aunque por supuesto no había cristianos en los días de Yeshua, por cuanto Yeshua no vino a traernos una nueva religión, Yeshua no vino a establecer el cristianismo. La creación del cristianismo es algo que ocurre 300 años después de Yeshua. No existía cristianismo en los días de Yeshua. Ni vino Yeshua a traernos una nueva religión aparte de lo que Dios había entregado ya a Israel. Entonces, sí, los primeros creyentes, discípulos, se mantuvieron apegados a la fe judía. Si todos guardaban los mandamientos y preceptos de la Torá según aplicaba cada uno, si se mantenían unidos, tanto judíos como no judíos, en una misma sinagoga, ¿por qué todo eso cambió después? ¿Quién lo cambió? ¿Por qué se cambió? Si tú miras el testimonio histórico que nosotros encontramos en el libro de Hechos, descubrirás que cuando Pablo iba a la sinagoga, ahí habían judíos y no judíos. ¿Por qué hoy día hay una separación entre una institución y la otra? Eso lo vamos a estudiar en detalle en otros programas, pero el tema aquí es este. Si tú quitas la realidad hebrea, el mundo judío en el cual Yeshua vivió y enseñó, y lo ubicas en otro contexto, o lo interpretas con ideas y pensamientos importados
de otras culturas, tú destruyes a Yeshua y creas un falso Jesús, otro Jesús y otro evangelio, como advirtió el rabino Shaul de Tarso en sus días. Y la segunda cosa fundamental que estudiamos en la clase pasada es que el término evangelio que estamos analizando nunca fue oído en los labios de Yeshua. Dicho de otra manera, lo que hoy día la gente define como evangelio no tiene nada que ver con lo que Yeshua enseñó y transmitió y autorizó a sus estudiantes transmitir a las nuevas generaciones. Y esto crea en nosotros la necesidad de redescubrir a Jesús, redescubrir al Jesús judío, sus enseñanzas y su legado a la luz de lo que realmente Él dijo y enseñó en los días de su aboda o servicio a Dios en la tierra de Israel. En nuestra clase pasada explicamos esto que sintetizo como punto de conexión con lo que ya hemos enseñado y lo que vamos a aprender hoy. A saber, detrás del castellano evangelio está el griego evangelion, y detrás del griego evangelion está el hebreo, que es la raíz del término, la fuente original. ¿Qué palabra hebrea está entonces detrás del término griego evangelio? Explicamos que esa palabra es masorá, de donde viene masoreta, y afirmé que antes de la promulgación de los 10 mandamientos al pie del monte Sinaí, Dios hace una propuesta a los hijos de Israel, según está documentado en Éxodo 19, y que dice así: Ve'atem tiheyu li mamlechet kohanim begoy kadosh. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Los hijos de Israel recibieron entonces una promesa monárquica, que un descendiente de David vendría y establecería el reino prometido a Israel desde un principio. Esa promesa fue pasando de generación en generación, pero lejos de verla cumplida, los hijos de Israel fueron confrontados generación tras generación por otros reinos y otros reyes y otras monarquías que, lejos de establecer a Israel como nación monárquica y reino sacerdotal, lo que hacía era todo lo contrario: subyugar a Israel y procurar su aniquilación total. Mas ahora es una buena noticia, pero una buena noticia de carácter político monárquico, de un reino que deberá ser restaurado a Israel, devuelto a Israel. Para el judío entonces, Masorá significaba que alguien en Israel había sido coronado rey. Y eso hacía mucho tiempo que no se escuchaba, porque a partir de la caída del reino de Judá con Nabucodonosor, 6 siglos atrás, el reino davídico había sido destruido y el tabernáculo de David estaba caído. Debido al hecho de que Evangelion tenía también una connotación política en el mundo antiguo, los traductores del Nuevo Testamento hebreo vertieron al griego el término hebreo masorá como evangelio. ¿Por qué escogieron esa palabra griega para traducir el término hebreo masorá? Porque dentro del Imperio Romano, cuando le nacía un hijo al César, se decía: un hijo ha nacido a la casa real, y esa noticia era el evangelio. O cuando un nuevo emperador era coronado en Roma, los heraldos decían: escuchen la buena noticia, un nuevo rey ha sido establecido en el imperio. O cuando un general regresaba victorioso de una batalla, se le anunciaba al emperador un evangelio, una nueva noticia que decía: el César tiene conquistada una nueva ciudad o una nueva región o un nuevo país. Así pues, Masorá, en el contexto del mensaje de Yeshua, es que ha llegado el tiempo para que un rey de la casa de David se siente en el trono y restaure el reino a Israel, para que se cumpla la promesa venida de generación en generación, que Dios quiere establecer en Israel su reino sacerdotal.
y que Israel es la nación escogida por Dios para establecer ese reino aquí en la tierra. Beaten tiheyu li mamlechet kohanim begoy kadosh. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Masora, por tanto, fue entendida por los judíos como un descendiente de David que está para ser coronado rey en Jerusalén. Imagínate eso. Un descendiente de David está para ser coronado rey en Jerusalén. El impacto político de las palabras de Yeshua en el contexto del mundo que él vivió, con el nerviosismo de Roma, con la inseguridad de las legiones romanas tratándose de Israel, porque los romanos habían conquistado la tierra de los judíos, pero no al judío de la tierra. Israel era un polvorín y Roma sabía que en cualquier momento iba a estallar la rebelión allí, porque el judío no aceptaba el culto al César. El judío estaba parado en sus 13 diciendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esas palabras de Yeshua, un rey está para ser coronado en Israel, en un país dominado por un imperio, con un César al frente, que exigía sujeción total. Esas palabras de Yeshua tuvieron que ser extraordinariamente poderosas, porque juntamente con la proclama de que el tiempo para que el reino prometido le sea devuelto a Israel ha llegado, fue confirmado por señales milagrosas cual nunca antes se había visto en Israel. En otras palabras, la seriedad de Dios en establecer su gobierno en Israel y desde Israel para el resto del mundo estaba siendo confirmada por señales únicas en su clase. Y ese es el contexto del texto que leíamos desde nuestro primer programa, Mateo 4:23. Yeshua recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto, señores, tiene una implicación política impresionante. Para decirlo en términos que todos hoy día podamos encontrar y conectarlo. En cualquier país nuestro, señores, en cualquier país nuestro, cuando un candidato a la presidencia está haciendo su campaña y no sigue este ejemplo que da Yeshua aquí, no va a ganar las elecciones. No importa cuánto estés en la televisión, no importa cuánto estés en la radio, no importa cuánto salgas en los periódicos, el candidato a la presidencia de cualquier país tiene que tirarse a los campos, tiene que tirarse a las ciudades, tiene que recorrer su país de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, de estado en estado, de condado en condado, de región en región, desde los más alejados a la capital y terminar en la capital. Eso fue exactamente lo que hizo Yeshua. Eso es lo que tenemos aquí. Yeshua recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando Masorá, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La sanidad de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo era la verificación inevitable e innegable de que el anuncio de la llegada de un rey escogido por Dios para gobernar en Israel había llegado. Cuando miramos la situación política de Israel en aquellos días, tal mensaje era simplemente revolucionario. Era prácticamente un llamado a las armas, a la insurrección popular. ¿Por qué? Ese precisamente será el tema
que vamos a estar analizando en nuestro próximo programa. Vamos entonces a hacer un resumen de lo que estamos hablando acá. Señores, es imposible entender en su plenitud las enseñanzas de Yeshua, la vida de Yeshua. Incluso ese documento que popularmente se conoce como Nuevo Testamento, es imposible entenderlo si tú no vuelves a sus raíces hebreas. Tienes que descubrir esas raíces hebreas. Y luego que entiendas exactamente lo que significó en su contexto original el principio y el concepto, cómo ese principio y ese concepto puede ser relevante a nuestra situación actual. Y al hacer esa relevancia, al hacer esa contextualización a las nuevas condiciones, aplicamos los principios que no pueden cambiar a las situaciones que cambian todos los días de generación en generación. De tal manera que, siendo fieles al original, tenemos relevancia en el tiempo presente. Eso es exactamente lo que procuramos en temas como esto. Y cada semana, varias veces por semana, aquí en Miami, en New York, en North Carolina, South Carolina, en Houston, Texas, en Los Ángeles, California, everywhere, en todo lugar de América Latina, no existe un país en América Latina que no estemos enseñando estos principios y estos valores. De hecho, todos los sábados, en la tarde, a las 4, se pasa por video, en vivo, los servicios de Torah desde nuestra comunidad del Centro Hebraico Bendición, aquí en Miami, al mundo entero. Es por eso que este tema es extraordinariamente importante. Reeducar a nuestra generación en los principios hebraicos como base crítica para entender correctamente la vida de Yeshua y restaurar la imagen judía de Yeshua y de sus enseñanzas en nuestro mundo actual. En nuestro próximo programa estaremos hablando más aún de este tema y espero que no te lo pierdas. Mientras tanto, desde Jerusalén te deseamos la más grande bendición del Altísimo. Que el Eterno te guarde a ti, a tu familia y a toda la casa de Israel, al justo de las naciones. Amén y amén. Shalom, hasta la próxima.